Listo. Damos inicio formal a nuestra sesión para el día de hoy, de abril de 2025. Esta sesión es una de las últimas, mis estimados aprendices. Ya ustedes están en la recta final. Primero que nada, quiero felicitarlos por llegar hasta aquí. Los que están al día, fabulosos. Los que todavía no, también los felicito porque esto es un trabajo que ustedes han construido este año que ya llevamos trabajando, y realmente sabemos que la formación virtual no es fácil. Es de autorregulaciones, de paciencia, de hábitos y sobre todo es de no detenerse. Entonces, muy bien. Inicio. Su instructor Javier Camilo Díaz, que nos acompaña el día de hoy con otro formato de evidencia, puesto que nosotros ya trabajamos estos temas en una sesión pasada. Entonces, lo que vamos a recordar es muy puntual y pasamos a hacer la actividad que tenemos que desarrollar el día de hoy. Este formato entonces les va a permitir a ustedes desarrollar la actividad en línea para que logremos avanzar, y si no la terminan hoy, bueno, la pueden terminar más tarde o mañana. Realmente no les va a demandar mucho tiempo y lo más importante es que la puedan entregar a tiempo, que lo puedan hacer rápidamente, continuar con las otras actividades que tienen pendientes. También sabemos que les demanda mucho tiempo. Entonces, este es un complemento, o esta evidencia es un complemento de la evidencia anterior que veíamos del mapa conceptual de los hitos de la violencia en los últimos 50 años. Y de esta manera dar cumplimiento con lo que se refiere a la competencia de ética y paz. Entonces, sin más preámbulos, presento la agenda, la bienvenida, primera presentación. Haremos una muy breve explicación del tema, más a manera de recordar, para posteriormente pasar a nuestro documento colaborativo. También vamos a hacer una lectura de un documento que tenemos anexo a la evidencia, que también está allí. Ustedes lo consulten, pueden entregar. Pueden entregarnos si no lo pueden consultar para entregar la evidencia posteriormente. Entonces, bueno, lo primero es que tenemos que empezar a conocernos como seres humanos, o que la guerra en su conjunto nos va a afectar en algún momento, si no vivamos en un territorio donde estemos amenazados. Si lo que haya ocurrido a la fecha no nos haya afectado directamente, tal vez sí indirectamente, pero no directamente, no significa que no vaya a pasar en algún momento. Entonces, esa fragmentación de la información que no nos llega, que no sabemos, que no entendemos, por qué estamos en guerra hace 100 años, que se ha intensificado hace 60, 50, 30, 10 o 20 años, seguimos igual. Entonces, es muy importante comprender la verdad para que estos hechos no estén distorsionados o manipulados o sesgados y nosotros creamos algo que no es. No podríamos decir que somos país en paz en estos momentos, porque
realmente los hechos muestran totalmente lo contrario, y cómo entonces armamos ese rompecabezas de hechos, de la historia, de todo lo que ha pasado en su conjunto. Esto no es discurso de izquierdas o derechas o del centro o algo político, sino se refiere más a los hechos históricos y a la verdad que nos toca construir a cada uno. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, en ese análisis de todos los hechos, cada uno tendrá una percepción, cada uno irá descubriendo la verdad y aportando a su construcción, porque finalmente lo que ocurre o lo que debería ocurrir en un escenario ideal es precisamente eso, que se dé una construcción, una exposición de algo que aprendimos en un libro de historia y que 10 o 20 años más adelante nos dimos cuenta que no era, que se quedó mucha información por fuera o algo que aprendimos y no supimos o nos dimos cuenta que en algún momento de la historia no nos dieron la información completa. Entonces, por eso es tan importante descubrir esa verdad. Y ustedes lo pueden hacer porque son aprendices inteligentes, son aprendices que logran hacer una investigación, que pueden buscar fuentes confiables, leer libros, que pueden hacer didáctica con esto y autodidáctica prácticamente para lograr entender el panorama completo de cómo estamos y por qué estamos así. E incluso somos víctimas, muchos de ustedes seguramente son víctimas también. De alguna medida afecta. La vida de las personas se puede ver amenazada en cualquier momento, puede cambiar de las maneras menos imaginadas. Y esto ocurre precisamente porque vivimos así. La agresión, empezando por la casa, nuestro entorno, los vecinos, la comunidad, bueno, de ahí para arriba, hasta las instituciones, los gobiernos, aquí en Colombia, y si nos vamos afuera, no es muy distinto. Existen guerras todavía en estos momentos. Entonces, sí o sí va a afectarnos en algún momento para entenderlo. Entonces, a veces decimos, no, dejémosle estos temas a otros. Esto como que no es conmigo, pero sí. Entonces, veíamos anteriormente unos acuerdos de paz que se firmaron por allá en el 2016, de eso ya les había hablado, y los anteriores que se hicieron, algunas de las Fuerzas Armadas, con el M-19, con las FARC en el 2016, todo lo que se logró avanzar es válido y es muy interesante. Sin embargo, el medio puede existir, o los acuerdos pueden existir, la circunstancia, pero mientras esto no se aplique, vamos a continuar en la misma, o en las mismas más bien. Como se dice coloquialmente, los mismos con las mismas en lo mismo. Entonces, es complejo lograr los cambios que se requieren. Esos cambios tienen que ver precisamente con una nueva construcción que está más que comprobado que la paz inicia por cada persona, por cada ser humano. Primero con la paz consigo mismo para poder proyectar eso hacia los demás, pero si eso no ocurre, pues difícilmente voy a estar tranquilo o voy a proyectarlo
algo que construya, sino por el contrario, algo que no construya o que reste. Entonces, si analizamos otros casos que existen y han existido durante la historia, sí o sí, Colombia debe adaptar esos modelos que han ocurrido en otras partes del mundo y llegar a ese consenso, llegar a entender que precisamente en esos consensos y en esos ejemplos que hemos tenido de otros países que también han estado en guerra, porque somos solo nosotros, se ha logrado avanzar y consolidar un modelo de cultura de paz que perdure en el tiempo, sobre todo que es importante. Tenemos casos como por ejemplo en Francia, en algunos de los países de Sudáfrica, tenemos los casos incluso de Alemania, donde hubo también unos hechos importantes a través de la historia, hablando del holocausto nazi, o las víctimas que hubo, por ejemplo. Casos más cercanos, por ejemplo, como el de Argentina. Bueno, si bien no estuvo en guerra, estuvo en dictadura, que es algo muy parecido. Es una guerra no tanto de conflicto armado, sino de dominio armado frente a la población. Allá en el año 78, cuando se cayó la dictadura de Videla, entonces se reconfiguró un modelo de paz, un modelo social, un modelo de desarrollo. Pero sin embargo, y pongo este ejemplo para que nos demos cuenta que a veces no se logra sostener en el tiempo. Entonces vuelve otra vez la influencia política a traer casi los mismos temas, va a ser un dominio, pero ya no a través de la guerra, sino a través de la política. Es precisamente lo que está ocurriendo hoy en Argentina. Vemos cómo la gente misma eligió un presidente que dejó subir la inflación, que terminó con algunas de las entidades, que no tiene formación política, bueno, que nunca la tuvo, y que tienen crisis a un país que pudo ser, de acuerdo a su modelo de paz, mucho mejor, o pudo estar mucho mejor en estos momentos. Y así hay muchos casos, y Colombia no es la excepción. Entonces, con esto lo que se quiere significar es precisamente el, el avance y la importancia de ese avance para lograr sí o sí llegar a un modelo que perdure en el tiempo, que todas las personas podamos vivir en paz y eso se sostenga en el tiempo. Entonces, tendremos que avanzar mucho como sociedad. No es que estemos teniendo una visión pesimista, pero tenemos que avanzar, tenemos que educarnos en ese sentido, tenemos que entender por fin que el modelo lo construimos entre todos. No es una cuestión del gobierno, que no es una cuestión de unas personas que están allí aislados, sino que son pequeñas acciones que se convierten en muchas acciones. Entonces,
tomando, por ejemplo, les voy a compartir aquí este documento rápidamente, que también está allí en sus evidencias, que ya están listas. Bueno, no sé si ya esté abierta la fase, pero están listas para que ustedes la puedan consultar. Entonces, esto nos lleva a pensar que hay una esperanza. Entonces, mirando este contexto, por ejemplo, ¿qué ocurrió en el proceso de paz africano? Pues allí nos damos cuenta cómo partidos opuestos, fuerzas políticas opuestas, pudieron ponerse de acuerdo, que es lo que no hemos podido hacer aquí. Entonces, ¿cómo hicieron? Entonces es como ver aquí sentados a la derecha con la izquierda, por ejemplo, y con el centro jalando hacia el mismo lado. Diciendo, un momento, ya estamos cansados de pelear, ya no queremos más guerras, no queremos más narcotráfico, no queremos más contrabando, no queremos más cultivos ilícitos, no queremos desarraigar de la cultura colombiana esas prácticas. Y queremos para nuestros hijos algo mejor. Entonces, todo esto tiene que ver precisamente con los movimientos sociales. Entonces, vemos cómo en el caso de Sudáfrica se gestó un movimiento de todos, donde todos se sintieron identificados, al cual todos querían pertenecer y eran más que los que estaban dominando en ese momento. Entonces, esos movimientos sociales, que son más sociales que políticos, porque se podría pensar que son movimientos políticos porque son partidos políticos o porque hacen parte de un partido político, porque se convierten en algún momento decisivos en la política, es posible también hacerlo aisladamente, es decir, sin política, como el movimiento de los indignados de España, que se creó precisamente en respuesta o en rebelión a los partidos políticos. Y su consigna desde el inicio fue no pertenecer a ningún partido político nunca, sino siempre tomar decisiones entre todos, si van a hacer propuestas es colegiadas por comités, sin caudillos, sin alguien que los utilizara para las elecciones, sino muy diferente desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista pragmático y desde el punto de vista de construcción de un proceso. Entonces, el mandato de los pueblos en Sudáfrica se llamó precisamente ese movimiento, que era un movimiento para ser libre, para que todos pudieran gobernar, para que todos eligieran qué hacer con sus recursos, con sus tierras, con el trabajo, con la seguridad, con todos sus derechos prácticamente y entender que la dignidad humana empieza por ahí. Entonces, mediante las movilizaciones lograron resistir y durante mucho tiempo, casi estaríamos hablando de 30, 40 o 50 años de represión, de cárcel y otros fenómenos para lograr poner fin a la guerra. Entonces, eso coincide más o menos con los años 80, donde también se gestaron otros movimientos. No hablemos ni le pongamos títulos porque se puede malentender tal vez el mensaje del movimiento. Y precisamente lo que buscaban era fortalecer para llegarse al poder político, porque
en todos los países, infortunadamente, el poder político es quien toma las decisiones de lo que va a pasar con el pueblo, con lo que va a pasar con las leyes que afectan a las personas. Sí, no hay otra forma, a no ser que sea un gobierno de gobernanza colegiado, como en Islandia, por ejemplo, donde hay un modelo que ellos mismos construyeron y sacaron a los bancos de allá, por ejemplo. Los invito a que investiguen el caso de Islandia. Sacaron a los bancos, ellos mismos crearon su propio modelo financiero que favoreciera a todos. Y acabaron con la corrupción, acabaron con las deudas que tenían con otros países y se volvieron una potencia del turismo, más o menos 10 o 12 años, si no me falla la memoria. Entonces, es posible. Entonces, a través de la resistencia, a través de las movilizaciones, a través de que la gente deje el egoísmo a un lado y quiera hacer comunidad, a que le ponga atención a estos temas porque es con todos, perdón. Y aquí entonces aparece la figura de Nelson Mandela, no sé si ustedes se acuerdan de él, quien estuvo preso mucho tiempo y cada año que le preguntaban si quería ser presidente y continuar luchando por ese movimiento, él decía que sí y le daban otro año de cárcel, y así sucesivamente, por 30 años, imagínense. Entonces, era el gobierno para el pueblo y de ellos mismos, y él era su representante o no era. Y entonces estuvo mucho tiempo preso y estuvo negociando, por decirlo de alguna manera, en unas mesas de negociación mucho tiempo, hasta que lograron llegar a un acuerdo para que él quedara libre con algunos de sus líderes del movimiento de liberación, pero con las condiciones que ellos pedían desde el inicio, que era nada más que el modelo de gobernanza de que el pueblo fuera quien tomara las decisiones y no los gobernantes de paso los que querían quedarse con la platica, los recursos naturales. No es diferente a como pasa en Colombia, a como pasa en muchas partes del mundo. De hecho, por ejemplo, por ponerles otro ejemplo, en Sudamérica, como ocurrió con el caso de Uruguay, donde el presidente era el más humilde de todos. Si ustedes buscan la historia de Pepe Mujica, él era un señor que andaba en un Volkswagen y era un señor que cultivaba la tierra, que no se robó un peso, que no tenía nada cuando llegó y no tuvo nada cuando salió del gobierno tampoco, porque su interés no era enriquecerse con el dinero del pueblo, con no recibir dinero de las empresas extranjeras para que explotaran sus recursos naturales o no recibir dinero de los constructores para que le aprobaran las carreteras o los proyectos de vivienda y así sucesivamente. No, no quería nada de eso. Simplemente quería darle dignidad a las personas, igual que Nelson Mandela. Entonces, aquí en el caso de Sudáfrica, pues tuvieron que pelear con un monstruo tan grande como la corrupción y Colombia no es la excepción de ese tema. De hecho, hay muchas fuentes de corrupción y la sigue habiendo, que es el primer escaño que deberíamos escalar para lograr mejorar un poco. Entonces, en algún momento, casi por allá, como dice aquí el texto, yo tenía otra referencia, más o menos finalizando los 80s y empezando los 90s,
Entonces se logró que Mandela fuera liberado y sus líderes salieran para firmar un acuerdo de amnistía temporal parecido al que se firmó con el M-19 en el 85. Bueno, si no es, en el primer acuerdo en el 85 y el posterior, no, las conversaciones empezaron en el 85, perdón, y el acuerdo se firmó en el 91 con la Constitución, y de esta manera lograr dar un nuevo inicio, parar el fuego, bajar las armas e iniciar a un nuevo Estado, a una nueva organización. Entonces, ¿dónde está la diferencia con el, con el caso colombiano? Cuando ocurrió eso allí, en ese país, incluso nos dice la historia también de este caso que hubo otros enfrentamientos con otros actores armados, como por ejemplo la policía, pero eran más de los que estaban de acuerdo con el acuerdo de paz. Entonces, se hizo así, algo así que ellos llamaron como los estados vecinos, porque lo que yo les decía es muy importante, eso empieza por los territorios. Entonces, para detener que hubiera asesinatos de los líderes de los movimientos, los líderes de la lucha social y los que estaban liderando esos procesos en los territorios. Entonces, como en toda lucha hay detractores, hay afortunados efectos colaterales, hay víctimas, pero al final lograron estabilizar la situación. Entonces, hubo asesinatos, sí, incluso con comunidades de las etnias, los afrodescendientes, o unos tuvieron que emigrar, otros tuvieron que irse de su país, otros tuvieron que esconderse. Y así sucesivamente pasó más o menos como 5 años, y allí fue la gran masacre, fue una de las más grandes masacres, donde más de 40.000 personas perdieron la vida. Entonces, digamos que era como, bueno, esto en algunos textos lo llaman la guerra de guerrillas. Entonces no se sabe quiénes son los que defienden al pueblo y quiénes son los que están en contra. Ellos hacen estrategias para infiltrarse, para hacer parecer ciertas cosas que no son y perpetrar masacres, hechos violentos, todo lo que veíamos aquí. Para terminar, más o menos en el 93, cuando hay un asesinato de Chris Hani, general comandante militar y líder del Partido Comunista de Sudáfrica. Entonces, el alto al fuego, como es claro, pues no fue cumplido por todas las partes. No se cumplió tampoco el acuerdo de que las fuerzas estatales no reaccionaran por el uso de las armas. Y entonces allí es como la forma de represión, la forma de debilitar los movimientos y a las masas para que no haya negociaciones. Entonces, finalmente, aquí ya resumiendo, mis estimados aprendices, porque esta sesión realmente sí es muy corta. Entonces, con ese alto al fuego, ya quizás de tantas muertes, de haber perfilado a los líderes del movimiento social, se pidió a las organizaciones
de la sociedad civil o de lo que habían logrado organizar anteriormente en esas negociaciones, pues que se lograra llegar a un acuerdo. Entonces, lo más interesante de este caso es la lucha en el tiempo y cuánto se sostuvo para que por fin existiera un gobierno elegido democráticamente y no vivir en una dictadura o que otros que no fueran del territorio gobernaran, sino que fueran libres de votar sin que pensaran que los iban a asesinar. Así fue entonces que llegó Nelson Mandela, el presidente, y en ese momento, bueno, yo me adelanté un poco, se logró desde el poder popular cambiar ese modelo de gobernanza que no se había podido dar, que es un gobierno de corte progresista, socialdemócrata, y no importa tanto, digamos, quién lo haga, sino la persona que lo haga tome decisiones teniéndolos en cuenta a todos. Entonces, gracias a esa gran decisión y ese momento histórico, se logró que los movimientos que anteriormente estaban armados, que los llamaban algunos los vigilantes o los represores, se desmovilizaran, se disolvieran y todos pertenecieran o se volvieran una gran coalición de organizaciones hacia el mismo propósito. Entonces, así tenemos una gran lección también que aprender y nosotros como colombianos, por ejemplo, deberíamos seguir propendiendo porque la paz exista y educarnos en ese sentido y empezar por nosotros y exigirle a los gobiernos que cumplan esos acuerdos. Pues infortunadamente aquí en Colombia estamos tan distraídos, estamos en otro cuento, estamos sobreviviendo porque a la mayoría nos toca así sobrevivir porque no hay tiempo de más que trabajar, que llevar el sustento de nuestras casas, que estudiar, que hacer mil cosas. Entonces es muy difícil. Entonces, con la llegada de Mandela se firmó un compromiso que gobernaría durante un periodo limitado, una especie de gobierno interino para la supervisión de las elecciones, una asamblea constituyente, que fue lo que pasó aquí en el 91. Entonces, se logró con este compromiso de todas las fuerzas, incluidas las neoliberales, y en todos los otros países que estaban, digamos, como siendo veedores del proceso, los inversores de las empresas transnacionales, de las Naciones Unidas, se logró llegar a un consenso. Parecido aquí a lo que significa la Comisión de la Verdad, sino que allá se llamó la verdad, la reconciliación, la justicia y la amnistía y la impunidad. Aquí se llamó el acuerdo no, el informe de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación.
Entonces, con este nuevo gobierno también hubo una comisión de la verdad, también apoyada por instancias internacionales, con unas instancias para las negociaciones. Hubo también errores, como en todos los procesos, y algunas personas nunca que no cumplían las condiciones, por ejemplo, se metieron, bueno, posaron de víctimas sin serlo, por ejemplo, y otros que sí eran víctimas no le reconocieron su derecho y hubo abusos de los derechos humanos, repararon algunos, 16.000 dice aquí, y asimismo, entonces se logró un acuerdo donde algo parecido, el Estado no enjuició a los que no estuvieron en la amnistía y de esa manera se logró un acuerdo de paz. Sin embargo, el nuevo gobierno no cumplió todas las exigencias, no han sido satisfechas al 100%. Y esto ocurre, nunca va a ser un porcentaje del 100%, habrá unos porcentajes que habrá que manejar y seguir porque son luchas. Los movimientos sociales son luchas, casi que hay que llevarlas toda la vida hasta lograr terminar las guerras y reparar a las víctimas a través de los acuerdos. Entonces ellos van en esa fase y han sido años, miren de cuánto hablamos, o sea, hacia el 93 habían 30 años, llevamos por otros 30, para que se den cuenta ustedes de la complejidad del, de los problemas y de la pregunta que nos deja aquí, que es lo más interesante. Entonces, lo voy a leer textual lo que dice aquí, lo último, llegar al movimiento de liberación al frente de un gobierno democrático constituyó la primera fase. Y sigue el debate sobre la forma en cómo deben trabajar para una segunda fase. Poner en práctica la justicia social, la igualdad y la dignidad. Entonces la pregunta es, ¿puede el gobierno actual hacer eso o debemos reconstruir el movimiento de masas? Entonces, si el gobierno no lo hace, tienen que volver y reconfigurar todo lo que estaba antes y exigirle que cumpla, porque no hay otra forma. Listo, mis estimados aprendices. Entonces, dicho esto, en Colombia, como les decía, no es muy diferente. Lo que pasa es que aquí estamos mucho más atrasados. Es decir, llegamos a un punto que firmamos los acuerdos, pero del 2016 aquí no han existido avances significativos. De lo que se firmó, de las 256 páginas que se firmaron del acuerdo de paz, no se ha cumplido la gran mayoría, por decir, pues casi ninguno. Digamos, lo de devolverle las tierras a los campesinos, hasta ahora hay avances, algunos en este gobierno, lo de conocer la verdad y que los que cometieron masacres la cuenten para reparar las víctimas y que gracias a esa verdad no fueran presos, se ha cumplido en unos casos, en otros no. Y ahí va avanzando. Y hay precisamente una discusión frente a si los acuerdos y si la verdad, la Comisión de la Verdad ya tiene toda la información, lo cual no se ha logrado todavía. Entonces, les voy a compartir aquí rápidamente la evidencia de que se trata del documento colaborativo
de la solución del caso. Entonces, esta reflexión que yo acabo de leer así como muy rápidamente es más que el caso sudafricano, reflexionamos acerca del caso colombiano. Entonces les voy a compartir aquí un Padlet, no sé si lo hayan hecho antes, ¿no? Para que hagamos el ejercicio y, y respondamos al menos una pregunta, dos preguntas, ya ustedes las pueden responder. El resto en las, bueno, más tarde o en, cuando quieran, pues responderlo, no hay problema. Danme aquí, ya les comparto y lo podamos hacer sin inconveniente. Entonces aquí les estoy compartiendo el documento. ¿Y qué hay que hacer, mis estimados aprendices? Entonces se los explico así rápidamente. Aquí hay 6 preguntas. ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo crees que puedas aplicar la sesión de hoy en tu vida cotidiana? Es decir, lo que vimos hoy, el caso sudafricano, si quieren, pueden volver a leer el documento y el material de apoyo que está también allí en sus evidencias o en su evidencia de ser agente de cambio para que lo puedan complementar. ¿Cómo construimos paz desde dónde y qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Y quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí les va a aparecer, cuando usted le dan clic aquí en el más, aquí les va a aparecer, entonces colocan su nombre en todas las preguntas para yo poder identificar de quién es la respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Javier Camilo T. Torres. Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Perdón, discúlpenme, aquí se me fue. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la primera pregunta? Por ejemplo, ¿de qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? Entonces, la paz se fortalece porque a través de la garantía de los derechos de todas las personas sin distinción alguna, es posible que las personas tengan dignidad. Al tener dignidad, es posible que se garantice los principios de la dignidad, es posible que tengan oportunidades de estudio, que tengan un trabajo bien remunerado y digno con todas sus prestaciones, tengan una vivienda digna tal vez para vivir o comprar una y poderla pagar, que tengan derecho también a viajar, a divertirse porque el dinero les alcanza, que tengan, empezando por el derecho a la vida, que puedan expresarse libremente sin el temor a ser juzgados o a ser callados o a ser asesinados, y etcétera, etcétera. Pues yo ya me extendí, pero bueno, es una idea que les doy. Entonces, a través de la dignidad humana, las personas tendrían un mejor proyecto de vida, quizás. Eso podría armonizar las comunidades. Primero, educarse. Segundo, tener la garantía de derechos. Tercero, gozar de esos derechos, porque eso no es un favor que hace el Estado de darles derechos, no, Estado, ¿será que usted me puede dar un derecho? No, eso es un mandato constitucional que no se aplica
las familias podrían tener de pronto salud y no morir esperando un servicio o esperando una autorización de un medicamento o esperar porque no le entregaron el medicamento, tener que padecer todas esas situaciones porque no tenemos fortalecido precisamente el derecho. Entonces, les voy a compartir el tablero, mis estimados aprendices, para que ustedes lo desarrollen. Así sea la primera pregunta, digamos lo que alcancemos a hacer en unos 10 minutos tal vez. Y entonces miramos sus respuestas, miramos si lo están haciendo bien. Y listos. Entonces, ya les voy a compartir el enlace aquí por el chat para que lo empecemos a hacer. Y pues este tema ya lo habíamos visto anteriormente, digamos que lo que se hizo hoy fue una contextualización como de otro caso para que lográramos ponernos en contexto que ustedes puedan dar unas respuestas sin objetivas lo más aterrizadas posible. Listo, ahí lo compartí. Voy a volver a compartir por si acaso. Listo. ¿Alguna pregunta, mis estimados aprendices? Bueno, ¿qué tienen que entregar antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué tienen que entregar? Tienen que entregar, permítanme. El enlace en Padlet, perdón, con las preguntas desarrolladas. Entonces, envían el enlace que yo les voy a enviar. Y pues con una reseña allí, instructor Camilo, aquí está el Padlet. Sus respuestas. Y listo. Pues yo también tengo el enlace, pero tenemos que hacer este paso en Sajuna. ¿Listos? Bien, Royber, adelante. Que tenías la mano levantada, no sé. Buenas noches, instructor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Royber, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, pues obviamente lo que ya nos está explicando, de cómo debemos de presentar bajo qué parámetros la evidencia. Y el enlace que usted nos menciona ahorita, lo desarrollamos. Cada pregunta, son 6, 7 preguntas, creo, no alcancé a mirar bien. Resueltas con el nombre de nosotros y el link se sube a la evidencia, ¿cierto? La evidencia todavía no está en plataforma, ¿verdad? Es correcto. La evidencia ya está. Lo que no está es habilitada la fase. Que eso pues no lo hago yo, pero ya consulto para que les quede habilitada la fase. Listo. Pero sí, eso ya está. Sí, hagan de cuenta como cuando ustedes entregan un video, entonces ustedes entregan el enlace con su nombre y sus respuestas. Ok, profe. Con cada La, pregunta, ¿no? Cada pregunta resuelta. ok, Es la, importante que coloquen su nombre para poderlos identificar. listo, ¿Listos? instructor. La otra pregunta que le tengo, instructor, es las preguntas que aparecen en el enlace se hacen relacionadas a la problemática que estamos viviendo hoy en día en Colombia, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, listo.
Sí, es del contexto colombiano, puesto que el proceso de paz y los acuerdos son del contexto colombiano. Entonces, sí o sí, debe estar en ese contexto. Y pues ya hablando más personalmente de lo que cada uno podría aportar con sus respuestas, porque por allí inicia todo realmente, para que logremos tener cambios. Perdón, discúlpenme aquí, que logre haber avances de alguna manera y de esta manera, que valga la redundancia, ojalá sus hijos, ojalá sus generaciones tengan otro escenario, tengan la oportunidad de otras cosas, tengan acceso a otros escenarios distintos, ojalá de derechos, y que lo más importante de todo, que ojalá puedan vivir en paz, porque de lo contrario vamos a decir para atrás. Si no avanzamos en los acuerdos, vamos a ir, al contrario, vamos a ir hacia atrás. Entonces, por eso es fundamental y es tan importante dar cumplimiento a estos acuerdos. ¿Listo? Voy a ver si es más o menos clara la respuesta. Sí, sí, ya instructor, ya tengo claro todo. Yo estoy mirando que en el link que nos acabo de enviar, pues ya hay algunos aprendices o compañeros que ya están respondiendo. Eso queda grabado automáticamente y nosotros copiamos ese link normal y lo subimos como corresponde en la evidencia en Sajuna, ¿cierto? Sí, señor. El link queda allí grabado. El link, las respuestas quedan grabadas automáticamente. Listo. Entonces, lo que ustedes deben hacer solamente es escribir sus respuestas, pues ahí se van a ver las respuestas de todos, entonces pues no pasa nada. Y pues es escribir su nombre para que en cada pregunta para que yo pueda identificar a qué aprendiz pertenece y emitir la, la evaluación luego de que ustedes suban el link con las respuestas ya. Finalmente yo Ok, creo que a, a resultar compartiendo por el grupo porque pues a esta sesión que era la idea que se conectaran todos, pues no están todos, pero bueno, al menos está un grupo significativo de los 15 hay 5. Entonces, pues bueno. Y pues en la evidencia también lo vamos a dejar para que puedan acceder al tablero y poner las respuestas sin ningún inconveniente. Eso queda allí grabado automáticamente. ¿Listos? ¿Listos, estimados aprendices? Bueno, bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Ya les comparto el link de asistencias que estoy en otra sesión aquí y de tantas sesiones anteriores a Semana Santa fue difícil realmente el tema. Entonces tuvimos que hacer sesiones o muchas sesiones prácticamente todos los días y hoy iniciaba una a las 7, entonces
quisimos hacer un formato diferente para precisamente avanzar. Entonces, denme un segundo. Ya estoy con ustedes de nuevo. Entonces les voy a dar 5 minutos para que añadan sus respuestas, las miramos, les comparto la asistencia y vamos cerrando la sesión. Si no hay más preguntas, listo. Entonces ya estoy con ustedes de nuevo.
Bueno, mis estimados, ¿cómo nos fue? A ver, miremos. Voy a ver cómo va el documento. Uy, excelente. Buenísimo. Entonces voy a compartir por acá sus respuestas. No sé si tengan alguna otra duda. Ya les compartí la asistencia. Cuéntenme una cosa, ¿ya están viendo la pantalla con el documento? ¿Sí o no? Me dejaron solo. Con una manito. Ah, bueno, listo, perfecto. Listo, entonces, como lo están haciendo acá, está perfecto. Entonces, aquí están sus nombres, aquí aparece Tatiana. A ver, ¿quién más? Aquí no. Bueno, discúlpenme, aquí reducimos esto un poquito. Perfecto, ahora sí. Bien. Listo, entonces, como ustedes pueden ver, aquí se ven sus respuestas. Y listo, los que vayan terminando acá, entonces pueden ir subiendo al otro lado. Ya miramos el tema de si está habilitada la sesión o no. Para dejar entonces listo. Ya les comparto aquí pantalla. Para dejar entonces aquí lista para que la puedan subir ahorita. Entonces, los que ya hayan completado las respuestas, entonces las puedan subir sin inconveniente alguno. Listo. Entonces, a ver, esto todavía no está habilitado. Ya lo ponemos. Listos. Listo. Bueno. Entonces, allí está ya la evidencia, estimados aprendices, para que la puedan subir. Entonces solamente tienen que adjuntar el enlace y listo. Para que la puedan aprobar sin inconvenientes. Listo. Por favor, firmar la asistencia. No sé si tengan alguna otra duda, estimados aprendices. No sé si tengan alguna otra duda de esta evidencia o está claro. Muy bien. Conste que lo dijeron ustedes. Son, son sus derechos, estimados aprendices. Quizás es una oportunidad histórica para cambiar esto, estimados aprendices. Porque investiguenlo ustedes. ¿Cómo era
los derechos laborales por allá en el 2002. ¿Y qué fue lo que se perdió? Sobre todo para los aprendices SENA, que les pagaban un salario mínimo completo y eso pasó a un 75%. En el gobierno, no voy a decir de quién para que no quede esto sesgado políticamente, no. Investiguen ustedes en qué gobierno y quién fue el responsable de que ya no fuera un salario mínimo para los aprendices, sino fuera un 75%. Antes los aprendices tenían un salario mínimo completo, tenían sus prestaciones y todo su derecho garantizado. Hoy día no. Entonces, es por eso tan importante que ustedes investiguen y ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones. Igual con las horas extras y otros derechos que se perdieron en ese momento. Entonces, las horas extras empezaban anteriormente a las 6 de la tarde, después las pasaron a las 10 de la noche, que también tiene que ver con sus derechos. Y el pago de las horas también anteriormente eran de un 100% y se las redujeron a un 75%, las horas extras. Entonces, es interesante analizar esos temas para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y todo lo que venga y ustedes puedan analizar adelante. Pero háganlo siempre bajo una buena investigación, bien informados y, y tomen la mejor decisión informada que ustedes puedan tomar. Entonces eso es todo, mis estimados aprendices. Voy a detener la grabación para pasar entonces ya a cerrar la sesión si no hay más preguntas. Listo. Listo.